Bienvenidos amigos, para quien no me conoce, soy Isaac Reyes de Barber Fido Campo. El día de hoy les traigo un desvanecido medio, terminación en B. Espero que les guste y pues vamos a pasar a realizarlo. A mí en lo personal siempre me gusta iniciar con mis obscures, a delimitar mis zonas obscuras de mi desvanecido o fade. En este caso yo pongo un 2 con la palanca en la máquina clipper totalmente abierta, para posterior delimitar nuestros oscuros y después nuestros blancos. Aquí voy a quitar un poco de peso en la parte de arriba para que se vean bien mis oscuros con la misma máquina número 2 con la palanca cerrada y un peine flat top. Si se dan cuenta, delimito mis blancos ingresando mis dedos entre la oreja y el cráneo del cliente y empiezo a delimitar con mi máquina clipper en ajuste totalmente cerrado, sería un 0, y delimito mis blancos para realizar el desvanecido en B. El siguiente paso es tomar nuestra máquina trimmer y eliminar todo el cabello o el exceso que quedó después de que pasamos nuestra máquina clipper. Recuerden que no nos podemos subir más, sino ya eliminamos lo que ya pasamos y tenemos diferentes medidas para que salga nuestro desvanecido. Ahora tomamos nuestra máquina clipper en ajuste totalmente abierto, eliminando esa línea que nos queda. Recuerden que por cada intención que pasemos debemos de dejar al menos 1 centímetro de distancia para poder ir generando nuestro impacto visual en nuestro corte. Ahora voy a tomar la máquina clipper nuevamente con el ajuste totalmente abierto, con el well clip del nombre 1, y vamos a conectar lo que son los blancos y los oscuros para generar nuestros grises de nuestro desvanecido, nuestro corte. Ahora tomamos nuestra máquina clipper con nuestro well clip de nombre 1,5 y la palanca en ajuste a la mitad para seguir eliminando esa pequeña línea oscura que se ve en nuestros límites de nuestro color negro de nuestro corte. En este caso estoy haciendo movimientos totalmente rectos y controlados para no subirme a la hora de desvanecer en el corte. Ahora vamos a terminar de sacar nuestra luz o nuestros blancos con nuestra rasuradora eléctrica o shaver, como le llamen, sin subirnos en la nomenclatura o la medida que ya dejamos con la trimmer. Recuerden que en la barbería siempre es muy importante los detalles. En este caso vamos a delinear nuestro cerquillo, nuestro line-up, para darle presencia a nuestro corte. Ahora vamos a empezar mojando la parte superior del cabello del cliente. En este caso yo empecé primero por el desvanecido, ya que el cliente no lo tenía muy largo de arriba, y esa consideración de ustedes. Con nuestro peine de niveles orientamos el cabello del cliente hacia enfrente para poder delimitar una línea guía. Esta línea guía la tomamos como referencia de la nariz de nuestro cliente y vamos a seccionar, vamos a hacer 3 secciones, una hacia el lado izquierdo, una hacia el lado derecho y obviamente la que queda en medio es de aproximadamente 1 centímetro, que es nuestra línea guía para saber qué largo quiere el cliente el cabello, y sobre esa línea guía vamos a empezar a cortar del lado izquierdo y del lado derecho. Teniendo la referencia de nuestra línea guía y la altura que quiere el cliente, con apoyo de nuestras tijeras de filo dulce vamos a cortar en manera totalmente horizontal hasta llegar a la cúspide del cráneo del cliente, para que tengamos la referencia cuando vayamos a cortar del lado izquierdo y del lado derecho. Si observan, en este caso estoy tomando como referencia la línea guía que quedó al centro y estoy haciendo cortes hasta llegar a la cúspide del cráneo del cliente, y posterior paso al lado derecho del cabello del cliente, igual hasta llegar hasta la cúspide para tener un corte totalmente uniforme. Ahora, con apoyo de nuestra secadora,
Vamos a quitar toda la humedad de nuestro cabello para que quede totalmente seco y peinarlo. Para finalizar nuestro corte vamos a detallar bien el cerquillo con nuestra navaja que previamente ya habíamos delineado con nuestra trimmer, y finalmente terminamos el corte de cabello. Y pues aquí está el resultado final, amigos. Espero que les guste mucho. Dejen sus comentarios. Si les gustó el video, denle like. Asimismo suscríbanse y estén al pendiente de más videos que voy a estar subiendo. Saludos.